Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos nuevamente en su programa Que no te lo cuenten. Este miércoles tenemos una cápsula especial con Francisco Tavares, que nos viene a comentar qué pasó con el euro esta semana. Hablan de que por primera vez el euro y el dólar tenían un valor igualitario, entonces él nos va a explicar al respecto, ya que su expertise es economía, finanza y por ahí va la cosa. Señores, también vamos a hablar con él acerca de las noticias que se hicieron eco esta semana. En la palestra nacional tenemos la licencia, ¿verdad? La licencia que solicitara el ministro de la Presidencia y la posición que ocupa de forma interina Joel Santos, quien es ahora el ministro, y de dónde viene. Vamos a hablar un poco de su perfil, qué hacía, a qué se dedicaba, quién es la persona que está acompañando ahora al presidente de la República, Luis Abinader. Quiero invitarles también a que sintonicen las retransmisiones del programa todos los fines de semana a través de aquí BTV Canal 32, donde todos los miércoles a las 9 de la noche también nos encontramos en nuestra cita semanal. Recordarles que pueden seguirnos en las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como @que no te lo cuenten TV. Este es el contenido, así que vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Seguimos con el contenido de su programa Que no te lo cuenten. Tal como anuncié, nos acompaña nuestro querido amigo Francisco Tavares, economista, con quien vamos a conversar de algunas de las informaciones que ocuparon la palestra nacional esta semana. ¿Cómo te encuentras, Francisco? Muy bien, como siempre, contento de estar aquí y bueno, aquí para que no te lo cuenten, estamos como parte del staff ya prácticamente, pero... Eric, ¿escuchaste? Sí, me siento parte, excúsenme. Está bien, Eric Ortiz no nos pudo acompañar hoy por situaciones laborales, pero mandó un buen pupilo. Así es. Francisco, como sabemos, lo más mencionado en esta semana ha sido el expediente que presentara la parte acusatoria, el Ministerio Público, contra Jean Alain Rodríguez, el ex procurador de la República Dominicana, esas 12,000 páginas, ¿verdad? Bueno. Esa fue la noticia de toda la semana, pero más que nada, lo que se ha desprendido de ese expediente, de esa publicación del expediente, que por cierto, no sé si está establecido o bien visto de que ese expediente llegara a manos públicas, de lo que se ha desprendido de ahí. Primero fue la licencia que solicitara el ministro de la Presidencia, Macarrulla, ¿verdad? Fue la semana pasada, jueves o viernes, anunció que tomaba la licencia, puesto a que dentro del expediente se ve vinculado y bajo investigación, pasó ahora a ser investigado también, va en el juicio preliminar el hijo del ministro de la Presidencia. Bueno, realmente un expediente muy voluminoso, 12,000 páginas, muchas acusaciones, todas las semanas, todos los días sale algo nuevo, porque como está en manos públicas, y eso lo están auscultando, leyéndolo, sobre todo los medios nacionales, cada día salen elementos nuevos. Y todo lo que surge de aquí es un entramado de corrupción realmente increíble. O sea, no sabíamos que en el Estado Dominicano pues se pudiera tejer este tipo de estructura criminal que se alimentara de los recursos del Estado. O sea, cosas que uno prácticamente, viendo la figura de Jean Alain en televisión, en los medios, expresándose incluso con un discurso hasta ético, porque cuando él atacó a Miriam Germán Brito, que es la actual Procuradora General de la República, lo hizo con mucha altura, digamos no altura, sino con un dejo como que de ético, lo hizo como que usted tenía una casa en Jarabacoa, que cómo usted la consiguió. Entonces ese tipo de cosas realmente deja muy mal parado a Jean Alain Rodríguez. Claro, estas son acusaciones que deben probarse, pero el principal testigo que va a declarar contra Jean Alain es precisamente su jefe de gabinete. O sea, una persona que despachaba constantemente con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, y que él lo mencione
y que diga cuestiones realmente muy internas, porque todas estas informaciones la Procuraduría la adquirió en gran medida por la delación, que me imagino que será premiada, de este colaborador íntimo de Jean Alain Rodríguez. Bueno, felicitar a la cabeza del PEPCA, porque más que investigación está haciendo muy buenos negocios. Señores, en política siempre se ve, no es negociadora, en política siempre se ve la lealtad, sobre todo esos cargos son muy leales. Vimos al expresidente Medina en San Francisco de Macorís el domingo, donde se rehusó a hablar del tema. Tú estás hablando de tu ex procurador, te están señalando a tu ex procurador y tú no tienes nada que decir. Pero vuelvo y repito, lealtad. Y que tu jefe de gabinete, ¿qué le habrá ofrecido el Ministerio Público? Eso no está en el expediente de las 12.000 páginas, porque me voy a... Generalmente cuando se hacen ese tipo de negociaciones, inmunidad. Se llama delación premiada. Y eso busca agilizar, digamos, el expediente legal en contra de una figura, en este caso el pez gordo que quiere la Procuraduría es a Jean Alain Rodríguez. Entonces, si ya el colaborador, que me parece que está fuera del país, está en España, sí, está esperando extradición o venir al país, pues si esa persona está dando información y decidió colaborar, lo que hacen es que si le van a dar 12 años, 10 años de prisión, pues se le da 4. Entonces, ya en un sopesamiento de la carga penal, el imputado decide o no colaborar. Generalmente colaboran, porque de 10 a 4 años, a 5 años, la diferencia es estamos mucha, hablando de una diferencia abismal. En 5 años una persona hace un mundo. Entonces, ese tipo de negociaciones se estilan no solamente en la jurisprudencia nacional, sino a nivel internacional. Nosotros lo copiamos de la jurisprudencia anglosajona norteamericana, que se estila bastante para los casos de narcotráfico y de otros. ¿Y se dará aquí la protección al testigo? Porque muchos la van a necesitar. Quizás no con las condiciones que se dan en otros países, pero entiendo que bajo ciertas condiciones debe darse algún nivel de protección. Hoy en día los juristas están cuestionando la cantidad de personas que tiene el entramado y de dónde se va a realizar esa audiencia, porque no caben. No hay un espacio donde puedan estar todos presentes. Entonces, me diría, ¿tiene la Policía Nacional suficientes miembros para proteger a estos testigos que están dando sus declaraciones? Bueno, eso hay que verlo, cómo será la dinámica. Me imagino que sí, porque la Policía Nacional tiene bastante efectivos. Digamos que es una institución numerosa. Una institución, digo, un poco cuestionada, pero ciertamente ellos deben dar algún nivel de protección, acompañamiento a esos imputados, porque la muerte o la agresión de uno de ellos pudiera trastocar lo que es el hilo argumentativo del expediente, es decir, de probatorio, porque muchos de estos, cuando ya se vean contra la espada y la pared, en que le presenten ya de forma concreta sus acusaciones y los medios de prueba, van a terminar colaborando con la Procuraduría. Francisco, vimos asesinatos por el caso de Figueroa Agosto. Vimos personas acribilladas dentro de su vehículo por caso de narcotráfico. Vimos al hijo de uno de un presidiario asesinado en la Churchill, ¿verdad? Y dentro de un vehículo también. Hemos visto muchos asesinatos en casos de entramados así, de corrupción, vamos a decir, en este caso sería de corrupción gubernamental, pero no deja de ser una cuestionante para la ciudadanía. Va a colaborar, pero entonces, ¿qué vamos a ver en las calles? ¿Más sangre? Bueno, quizás porque no se trate específicamente, el mundo del sicariato está muy enlazado con las redes de narcotráfico. Puede ser que se den casos como eso, que con personas del estirpe, de profesionales, de mucha gente honorable, en el sentido de que de su posición económica, de su posición social. O sea, no estamos hablando de 50 personas que eran pobres o que tenían estamos hablando de empresarios, de políticos, de artistas. De todo tipo de gente
que tiene una posición concreta en la sociedad y que se ha visto envuelto en esta red de corrupción. Digamos que eso no pudiera derivar en asesinatos y demás, pero hay que poner el ojo visor, digamos, pensar en que cualquier posibilidad en una situación de estrechez y digamos de desesperación, que uno de los principales imputados pues pague para ese tipo de cosas. Pero esperemos que no, que eso se pueda desarrollar como la ley y el orden lo ameritan. Como la ley y el orden lo ameritan. Antes de continuar con el caso, ¿verdad? Estas 12.000 páginas y todo lo que ha dejado, me gustaría hacer mención de quien actualmente ocupa de manera interina la posición del ministro de la Presidencia. Es Joel Santos Echavarría, quien fungía como gerente general de la administradora de fondos de pensiones reservas, AFP Reserva, y quien fuera también asesor honorífico en materia de turismo al Poder Ejecutivo. Los medios destacan su experiencia en el área, ya que fue presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonadores. También otras informaciones que se leen. Estuvo vinculado también, creo que fue presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Sí, de la También estuvo vinculado al Consejo Nacional de Empresas Privadas. O sea, que es un hombre, un funcionario muy ligado a lo que es el área privada, empresarial, y que ha sido la tónica en cierto sentido del perfil de algunos ministros del actual gobierno. En el caso de Macarrulla también muy vinculado a las empresas privadas y al sector privado en sentido general, y Joel Santos, que es un político que parece ser que no tiene bastante tiempo en la política, o por lo menos no ha sido muy visible, pero con el presidente Abinader ha decidido dar el paso y acompañarlo en su proyecto político, mucho antes incluso de ser ministro y del PRM ganar el gobierno. Claro, o sea, que es una persona dice que trabajó muy de cerca del presidente, presidente, y el presidente creo que deposita mucha confianza en gente de su entorno, porque una cosa es el vínculo político y otra cosa es el vínculo técnico, cómo puede manejarse ante ciertas situaciones. Y yo creo que el presidente lo que quiere buscar es eficiencia y buen manejo, y una persona que tenga buen vínculo con el sector privado, pero que también conozca lo público. Creo que eso fue la clave de todo. Decisión muy atinada, cabe destacar, porque el sector turismo es de los que más impulsa la actual gestión gubernamental. Conocemos los planes turísticos para el sur del país que tiene el actual presidente. También se habla de que en 6 meses 3,5 millones de turistas han visitado la isla y se espera que sean 7 a final de año. O sea que hay un gran despegue. Las inversiones que ha realizado el sector privado en el ámbito turístico también necesitan a una persona así. Eso es así. Tú mencionas una clave. El sector turístico es el que ahora mismo está llevando la voz cantante del crecimiento y el impulso que ha tenido la economía dominicana. Claro que sí, somos una economía de servicio. En este primer semestre de enero-junio hubo un muy buen resultado. Casi 5 millones de visitantes extranjeros. O sea, vamos a lograr un hito en República Dominicana. O sea, el histórico, yo creo que lo vamos a poner en el 2022. Y el crecimiento del sector fue de más de 37%. O sea, que ha sido una bendición para la economía dominicana en un momento en que muchos sectores se han ido apagando, y por lo menos el sector turístico ha revitalizado la economía y ha incluso ingresado cerca de 4.000 millones de dólares, que eso ayuda a la estabilidad del tipo de cambio, lo que la gente llama el dólar popularmente. Sí, también nos ha colocado en uno de los principales destinos en Europa, más que nada. República Dominicana es uno de los principales destinos acá en el Caribe. Señores, también 4.800 millones de remesas hemos recibido hasta la fecha. Se espera que sean 10 para final de año, o sea que estamos bien. Estamos bien, pero como dicen por ahí, el pueblo no come macroeconomía. Eso es. El asunto de los precios ha ido un poco como desesperando a la gente, sobre todo a la clase media baja, a la clase pobre, que es la que consume los alimentos en una mayor proporción de su ingreso. O sea, una persona de altos ingresos generalmente dedica una parte mínima
de sus ingresos al gasto de alimentación. Pero cuando tú tienes los presupuestos pequeños, de salarios mínimos, de salarios un poquito más allá del mínimo, entonces eso se está sintiendo duramente en la población. Y creo que el gobierno está haciendo bien en dar subsidios y demás, porque también la tarifa eléctrica ha ido deslizándose hacia arriba, y eso también ha afectado el poder adquisitivo de la gente. Estamos haciendo más recaudaciones con el sector eléctrico, ¿verdad? Con el desmonte de esas... Sí, se está por lo menos quitando el subsidio eléctrico, y se está liberando recursos del presupuesto que iban dedicados a esa parte. Pero por otro lado, tú tienes el asunto de que la gente se está quejando en una situación en la cual los salarios se han ido erosionando por efecto de la inflación, el poder adquisitivo se ve afectado. Pero focalizando subsidios como el del combustible y de ciertos alimentos, creo que se pudiera subsanar esa parte. Entonces el gobierno creo que está haciendo una política correcta del subsidio en estos momentos, que se está aplicando en prácticamente todos los países que tienen la posibilidad de hacerlo y tienen los mecanismos presupuestarios para hacerlo. Vimos la publicación en el Nacional ayer del actual ministro de Hacienda, Jochi Vicente, donde decía que el Estado ha dejado de percibir casi 30 millones de pesos por ese subsidio que le hace. Puntualmente mencionó el combustible, transporte público. Ya va más de 30.000. 27 y tantos del combustible específicamente, y hay de alimentos. Tú sabes que se implantó la tasa cero, eso tiene unos impuestos que el Estado deja de percibir, pero también el subsidio a los insumos como el trigo, que son insumos alimenticios para el sector agropecuario, también están siendo subsidiados. Y recientemente a los motoconchistas también se les va a aplicar un subsidio para que la gente no tenga que incorporar los aumentos de transporte por efecto de la apreciación del petróleo. O sea que estamos viendo cómo se desmontan los subsidios de algunas áreas y se establecen en otras. Como sea, estamos dejando de percibir, pero la población no lo está sintiendo, ¿verdad? El aumento. Bueno, ¿se puede decir? La gente siempre se va a quejar en un momento como este. O sea, son momentos especiales, son momentos en que definitivamente siempre habrá... Y tenemos que quejar. Y hay que quejarse. ¿Por qué? Para escuchar a los gobernantes, ¿verdad? Hablar sobre el tema y que preparen mesas de discusión. Sí, claro. Y se está hablando incluso, Lisa, de la posibilidad de un aumento salarial a nivel público, a nivel privado, porque el aumento que hubo en julio del 2021 para las empresas privadas no sectorizadas fue en promedio como 24%, pero ya la inflación de este tiempo, desde julio a julio del 2022 es casi un 10%, o sea que ya la mitad de ese aumento se lo comió la inflación. Entonces hay que pensar ya en un mecanismo de resarcimiento de los salarios, y qué bueno que por lo menos el ministro de Trabajo esté hablando de eso y que el Estado esté contemplando, el gobierno esté contemplando la discusión de un aumento salarial. Sí, bueno, eso lo estamos esperando con ansia. Señores, así terminó el ministro de Hacienda ayer en su declaración en el periódico El Nacional, y también la de Iván Hernández, que es quien dirige Inespre. Ambos coincidían en el interés de la actual gestión gubernamental que encabeza Luis Abinader en evitar, ¿verdad?, en cuidar esa alimentación nacional, los productos de la canasta básica, y en evitar esa hambruna que se ha señalado mucho de que la hambruna, pero bueno, ambos coincidieron en esa parte. También destacar, dentro de otras de las consecuencias, señores, volviendo al inicio del tema, otra de las consecuencias de esas 12.000 páginas del expediente de Jean Alain fue la acusación o el cuestionamiento hacia el Ministerio de Hacienda, hacia el actual ministro de Hacienda. Ayer en la sesión se le señaló de tener cuentas en paraísos fiscales, por lo que él en sus redes personales en la noche hizo una publicación de que
Bueno, yo hice mi declaración jurada tal como lo plantea la ley, está ahí en la Cámara de Cuentas, vamos a hacer política para trabajar, no para señalar. Él básicamente le responde al senador Iván Lorenzo, quien es que hace la acusación en la sesión. Entonces, personalmente la sentí un poco, pudo ser más abundante su respuesta ante tal señalamiento. No es muy, es una acusación muy delicada la que hizo el senador, pero no sé, se manejó, ¿verdad? Podemos decir que... Sí, fue un poco discreta la respuesta. Realmente es algo que está ocurriendo en prácticamente todos los países, como gente que tiene posibilidades, incluso políticos, que tienen cuentas en paraísos fiscales para de alguna forma evitar el pago de impuestos a lo interno del país. Para eso es que se hace, ¿verdad? Para eso es que se guarda el dinero en otro país. En otra jurisdicción que tiene una tasa impositiva mucho más baja que en República Dominicana. Donde se pagan menos impuestos. Se paga menos, entonces incluso... se crean empresas de las que llamamos offshores de carpetas que simplemente sirven de intermediarias para camuflajear, o sea, poner una cosa por otra y decir no, que eso fue la empresa tal en Canadá, en Panamá, que hizo la transferencia y no fue una dominicana y que por eso no se pagó impuestos, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas son las que están sucediendo, y como hay movilidad de los recursos y del capital a nivel del mundo, y no lo podemos hacer tú y yo, pero los que tienen grandes recursos generalmente lo hacen para pagar menos impuestos. Esto tiene una carga ética, porque cuando usted no aporta su parte en el sistema tributario, o sea, no paga impuestos aquí, está dejando de financiar la salud, la educación, que tanto necesita este pueblo. Entonces, eso no es ilegal, pero tiene una carga ética que hay que considerar. Y más cuando se es político. No, y más cuando se es ministro de Hacienda, que tú hablas de que el pueblo debe pagar sus impuestos para hacer las recaudaciones del lugar para que se pueda pagar y cubrir ciertos gastos del gobierno. Entonces, por eso digo que me quedó como un poco la sensación de que la respuesta fue un poco vacía, porque ese señalamiento fue es algo muy delicado. Pero como digo, es algo que se desprende de las 12.000 páginas, porque esas 12.000 páginas han dado agua que beber, señores. Eso fue durante la sesión de ayer en el Senado. La Cámara Alta de Representantes aprobó en primera lectura ayer la ley de extinción de dominio. Vamos a explicar un poquito de qué trata la ley y más que nada por qué se hace ese señalamiento en la sesión, ¿verdad? Tú sabes que la gente tiene la errónea percepción de que la ley de extinción de dominio va a perseguir la corrupción. No va a perseguir a la gente, como meterla, o sea, penalizarla por actos de corrupción. No, recuperar el patrimonio es recuperar dominicano. Sencillamente un patrimonio que se adquirió con lavado de activos, dígase contrabando, narcotráfico, corrupción, en este caso que está muy discutido en nuestro país. Entonces que el Estado tenga un mecanismo legal de cómo recuperar esos recursos y entonces poder subastarlo, tener parte de hacer lo propio de su patrimonio, ya que se adquirió con fondos que son cuestionables. Eso es lo que busca la ley de extinción de dominio, y me parece que es una ley, una herramienta que se va a añadir y complementar a la existente para perseguir actos de corrupción. Es decir, lo que se deriva de los actos de corrupción, que casi siempre es la adquisición de un bien, ya sea un bien mueble, inmueble, y también, ¿por qué no?, cuentas y activos financieros que pueden estar tanto en el sistema financiero nacional como internacional. Y por eso es que se vinculó, Lisa, el asunto de la elusión fiscal con la ley de extinción de dominio. Y por eso Iván Lorenzo decía, pero el ministro de Hacienda está evadiendo, no evadiendo, sino haciendo, recurriendo a la elusión fiscal para no pagar impuestos en República Dominicana. Y entonces ahí fue que vino la discusión y el aparataje
del debate en el Senado, que siempre son bastante acalorados, Ahí sobre salpican todo a cuando nuestro ministro de habla Hacienda. Iván Lorenzo, porque él es el vocero del bloque del Senado del PLD, y además el PLD con toda la impronta, ¿verdad?, de los pesos de actos de corrupción anteriores. Pues entonces que él venga a hablar, que me parece válido, que haga ese señalamiento, pero que también tiene un peso enorme por las cosas que pasaron durante sus gobiernos. Él, que es senador de Elías Piña, también Sabiñón Castillo, que es senador de Barahona, y Valentín Medrano, de la provincia de Independencia, fueron los que no maña fuera, que votaran por la ley de extinción de dominio. Pero señores, esa ley, más que nada, es para hacer tangible esa frase que escuchamos tanto en campaña de recuperar lo robado. Porque recuperar lo robado es difícil. Si la legislación no se cambia, no podemos quitarle a una persona el bien que, ¿verdad?, que adquirió, porque que no hay una ley que se lo quite. Vemos a las personas cumplir condena y salen salen a utilizar su yate, salen a utilizar su casota, no pasan a ser bienes del Estado. Exacto, porque lo ponen a nombre de terceros y dicen, no, eso no es supongamos ahora que están hablando de Jean Alain, que eso no es de Jean Alain, porque eso es de un amigo y que eso no hay forma de que se pruebe de que es de Jean Alain. Bueno, pero si hay una acusación y hay pruebas de cómo se dio la transmisión de ese bien, desde la adquisición hasta, desde el decomiso de ese bien hasta la adquisición, y se prueba de que hay un contubernio con el funcionario, pues entonces el Estado tiene una herramienta ya con que captar esos bienes y ponerlo a su propiedad, como en efecto debe ser. Claro. Ayer salió en los medios de comunicación una verja perimetral de un terreno que pagó Jean Alain con fondos de la Procuraduría. Por ahí empezaron las cosas, porque es un terreno, 30.000 metros cuadrados en la circunvalación entre Yamasá y Villamella, ¿verdad? Ese terreno sale a relucir que se adquirió de una forma, era un bien decomisado y él lo adquiere pues de una forma ilícita. Entonces, como dice aquí el Diario Libre, ¿verdad? El Listín Diario, qué error, qué comparación. Organizando y ejecutando proceso ilegal de subasta de bienes decomisados a favor del Estado Dominicano. Entre los casos de los bienes que se dicen que adquirió, siempre manteniendo, ¿verdad?, la presunción de inocencia del acusado, Jean Alain Rodríguez, figuran los casos de Figueroa Agosto, Ferrer Abad, los hermanos Buitrago, José Calderón Rijo, El Lento y el caso de Paya, bajo la autorización del acusado Jean Alain Rodríguez, mecanismos que sirvió para desfalcar y estafar al Estado Dominicano. Bueno, ese expediente, señores, habla de soborno, asociación de malhechores, de desfalco, de omisión en la declaración jurada de bienes, que por cierto, recordar que cuando Jean Alain inicia su vida en su vida de la administración pública, hizo una declaración muy abultada. De 200 y pico millones de pesos. Pero señores, todo el mundo se quedó, pero ¿y a quién fue que defendió este abogado? ¿Y cuál fue el caso que llevó? ¿Y de dónde este muchachito sacó? Porque hace 20 años el niño estaba entrando a la escuela del Ministerio Público. Y menos de 20 años, 97 estaba entrando a la escuela del Ministerio Público. Entonces empieza la vida pública 15 años después, ya tiene esa cantidad. 200 millones de pesos. En el argot popular dicen que cuando usted declara mucho es porque... Exactamente. Hay que mejorar esos mecanismos de declaración jurada de bienes, porque al parecer la Cámara de Cuentas no ausculta ni fiscaliza de ningún modo si esos bienes son reales, si esos bienes se adquirieron en buena lid. O sea, no hay una real fiscalización. Entonces, ya estos mecanismos que existen en la ley deben tender a que las cosas se pongan bastante claras con relación al patrimonio. Dicen que Jean Alain abultó eso porque desde el principio Jean Alain pensó en cuando él saliera. Eso es una frase del pueblo, eso no es tampoco... Sí, pero el asunto es que gente hasta como Sergio Vargas, gente que no necesita
tener o beneficiarse de la propiedad de un inmueble, salen bailando en ese expediente. Sí. O sea, son cosas realmente que son increíbles. Que un artista adquiera un bien supuestamente por una transacción, porque Sergio Vargas le da un concierto a jóvenes que se quieren rehabilitar en el sistema penitenciario, o sencillamente le da consejos, y la Procuraduría no le paga supuestamente con dinero, con un cheque, sino que le da un inmueble de los que están decomisados, y aparte le cedió un local que está en la Plaza Fernando, me parece, un local comercial, en donde supuestamente Sergio Vargas iba a instalar una, ¿cómo le dicen eso? Una oficina, no una oficina, sino como un lugar de grabación. Un estudio. Un estudio de grabación. Y no está ni el estudio, ni está nada. O sea, nada más queda el local ahí y dicen que se lo dieron a Sergio Vargas. Entonces, bueno, Sergio dio una explicación que fue la que yo te reseñé, que precisamente salió en el Diario Libre el lunes o el pasado viernes a raíz de su mención en el expediente. ¿Cuál fue vamos a rememorar aquí, cuál fue la respuesta? Él dijo que como pago, ese era el pago que recibió. Exacto, como el acuerdo que había llegado con la Procuraduría después de esos servicios entiendo. que él le dio a la Procuraduría con esos jóvenes que debían rescatar del sistema penitenciario, menores de edad. Sergio Vargas quedó como contratado, digo yo, como responsabilizado de crear un estudio y de por medio también quedó adicionalmente ese apartamento. Bueno, vamos a esperar porque todo el mundo tiene el derecho a su defensa, a réplica, claro, vamos a decir. Pero también en el expediente se mencionan 8 millones de pesos en viajes, gastos de viajes para la familia de Jean Alain y personas de la justicia, nombres de la justicia. Señores, yo voy a tipear mi nombre. Abogado, porque no quiero, porque es que cuando uno menciona, cuando tú haces mención de un nombre, ya se te está, o sea, la ciudadanía, por quizás en desconocimiento, ya está culpando a esa persona de algo. Entonces, por eso cuestionaba de que este expediente saliera a la luz pública, porque es que volver mediático este juicio. Había un vínculo entre ese jurista y Jean Alain. Vas a seguir. Vas a seguir. Porque él defendió a su hermana. No, pero él va a seguir. Y lo vimos también como aspirante a la Defensoría del Pueblo. Pero ya, vamos a esperar que pase el debido proceso, vamos a respetar el debido proceso, ¿verdad? Esas fueron de las consecuencias que trajo consigo el expediente, señores. Vamos a esperar en estos días porque van a seguir saliendo muchas cosas. Quiero mencionar este artículo que saliera el 22 de junio, donde el Consejo de las Américas hizo un análisis y publicó que mejora el desempeño contra la corrupción en República Dominicana. Aquí vemos a Camacho y a Jenny Berenice, ¿verdad?, en la prensa, donde habla de que en el 2021 quedamos en el puesto número 10 y en que el 2022 pues bajamos al puesto número 5. En el 10º fue como que bajamos la mitad en un año. O sea, estamos luchando contra la corrupción y nos están reconociendo organismos internacionales por nuestra lucha contra la corrupción. ¿De cuál periodo estamos luchando? ¿Contra la corrupción de cuál periodo estamos luchando? Bueno, yo creo que ha sido de la nueva Procuraduría, sobre todo. ¿Ha sido qué? ¿Que están reconociendo a la actual Procuraduría que encabeza Miriam Germán? Claro que sí. Claro que sí, estamos reconocidos por la labor de persecución de la corrupción que se está haciendo en esta gestión gubernamental. Pero ¿a quiénes estamos persiguiendo y a quiénes estamos dejando de perseguir? ¿Qué estamos colocando en la balanza y qué estamos dejando de colocar en la balanza? Creo que va a llegar un momento en el que se va a hacer notorio y me gustaría que esto sirva de consejo, ¿verdad? Con todo el respeto con el que me gusta emitir los comentarios. Tenga mucho cuidado hacia dónde va a lanzar su piedra.
porque esto es reflejo, esto debe servir de lección. Ese señalamiento que hizo Jan Alain desde el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando era procurador del lado del presidente, Danilo Medina, hacia Miriam Germán, lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Cómo se devuelven las cosas. Entonces, mañana, estos que están señalando y juzgando, puede que tengan alguna cola que le pisen. Entonces, los veo muy, muy sabrosos comentando en los medios de comunicación. Los veo muy sabrosos declarando en medios de comunicación. Señores, hay que tomar las cosas un poquito, hay que ser un poquito dócil, ¿verdad? Con el tema, porque vendrán cosas peores, dice la Biblia. Estamos esperando todavía casos de corrupción, entramados de corrupción, de la gestión del 2004 al 2012 que no han sido trabajados, que no se han tocado. Vimos cómo salieron, cómo el caso de los Tucanes, de los aviones, perdón, Tucano fue, ya salieron. Increíblemente. Entonces, cabe destacar a la ciudadanía que 12.000 páginas no quiere decir que ese caso tenga 20 años asegurado. No. 12.000 páginas no asegura una condena, y debe haber un caso, y debe haber algo en lo que ellos se enfoquen el día de ese juicio, de por dónde vamos a investigar, qué vamos a coger de todos estos señalamientos, de todas estas personas, para que se aseguren esos 20 años que la población está esperando, porque lo vimos con el caso de Marlene y Marlon, lo comenté una vez en una emisión del programa. Todos querían que la madre de Marlon recibiera por lo menos 10 años, pero es que nuestro Código Procesal Penal no lo permite, nuestra legislatura no lo permite, y la vimos cumplir una condena baja, porque lamentablemente esa es la ley que tenemos. Entonces vamos a esperar que nuestra ley, a ver hasta dónde llega el brazo de nuestra ley. Incluso el mismo Código Penal se ha utilizado la desactualización con ciertas tipificaciones de delitos que no ha permitido condena, ni siquiera valoración de algunos expedientes. Entonces, como el expediente que hace años que se había interpuesto, señalando a Leonel, por ejemplo, que se mencionó que no había una tipificación legal de un delito como ese. Entonces, por eso se quedó así. Pero esos son, digamos... ¿Pero de cuál tú hablas? ¿Del que se engavetó? De que se engavetó. Se engavetó, bueno, precisamente por Jenny Berenice. Sí, lo tenemos pendiente. Como dice Eric Ortiz, lo ha repetido mucho, tiene una deuda pendiente con la sociedad, Jenny Berenice, y esperamos reivindicar con estas acciones. Pero bueno, a pesar de este artículo, señores, de cómo mejora el desempeño en nuestro trabajo contra la corrupción, cabe destacar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó en su portal la alerta contra COVID a los turistas que vienen a República Dominicana, y también la alerta de criminalidad, alegando que en las calles de nuestro país, las áreas que son poco turísticas, como las zonas urbanas, por ejemplo, hay amplia disponibilidad de armas, uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil. Entonces, como comentaba con mi amigo Francisco antes de que empezara el programa, nos aplauden por un lado y nos apuñalan por otro. Eso hay que tomar en cuenta cuál de los premios, cuál de los comentarios vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál vamos a enaltecer? ¿Cuál vamos a tratar de esconder? A mí me sorprende bastante el hecho de que Estados Unidos a veces haga ese tipo de señalamiento, porque cuando hay alta disponibilidad de armas dentro de la población, uno se pregunta, pero ellos no han visto cuál es su problema de los últimos meses. Ellos no leen su propio periódico. Aunque eso no implica que nosotros nos reconozcamos la existencia de esas realidades, pero yo creo que es un poco como cínico que ellos digan ese tipo de cosas afectando la imagen de un país. Claro, ellos simplemente emiten un mensaje como lo debe hacer toda embajada, ¿verdad? Claro. Emiten un mensaje a sus ciudadanos que van a hacer de turistas aquí, como que manténganse en la zona puramente turística, evite las zonas urbanas, no sé, a lo mejor
Es algo cotidiano, parece que puede ser un orientan. señalamiento inocente, porque sí, claro, todo lo que señala el Departamento de Estado de Estados Unidos es inocente y no afecta que Estados Unidos haga ese tipo de señalamiento, no afecta al turismo, pero bueno, sí. Vamos a esperar que los 3,5 millones de turistas no se vean afectados por este comentario y sigan entrando más y siempre vienen más y más, aunque la República Dominicana esté llena de COVID, la gente viene. Sí. Que haya problemas, que sabemos que hay muchísimos problemas, pero siempre se mantiene el flujo, a menos que pase algo a nivel mundial, como un cataclismo, una situación X, como el atentado del 11 de septiembre, que definitivamente tendrá un impacto en el turismo. Pero eso no se ha reflejado realmente. Los anuncios que hacen sobre la República Dominicana no han tenido efecto alguno. Es mi percepción. Déjalo que tiren, que nosotros no, mentira. Señores, nos queda poco tiempo para continuar con el programa y nos quedaron muchas informaciones por comentar. La premura de la campaña electoral, cómo vimos a Margarita bailando, cómo vimos a Abel Martínez bailando merengue en el programa. Los actos de juramentación que está realizando el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos un poco más, vamos a decir que minoritarios, ¿verdad? En República Dominicana. También quería mencionar el arresto de una persona que no sé lo que es, si es artista o actriz, no sé qué es, la que le dicen la Mami Jordan, que Dios mío, tiene, le llegó su tiempo. Sin miedo a verdad que se me acuse de que estoy juzgando a alguien por su físico, pero Dios padre, ¿qué parecía ayer cuando la sacan de donde se le conoció medida de coerción, el comentario que hizo, qué vulgaridad, qué forma, qué cínica, porque fue un señal, tengo entendido que hizo un comentario hacia un menor de edad, entonces muy bien por las autoridades que están poniendo atención a estos asuntos que son bastante delicados, pero no tenemos tiempo para abundar en esos temas, lamentablemente. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarme en el segmento noticioso Mucho Más que Información de su programa Que No Te Lo Cuenten. Lisa Corporán estuvo con ustedes y los voy a dejar con Francisco en una cápsula de la nota financiera, porque nos tiene que explicar qué fue lo que pasó con el euro esta semana, qué fue lo que pasó con el dólar, eso de que dicen que ha sido un detrimento histórico del euro, ¿verdad? Él nos va a ofrecer un poco más de esas informaciones en el segmento de la nota financiera para que usted pueda tener más dominio de lo que aconteció recientemente. Y para cerrar el programa del día de hoy, vamos a repetir la entrevista de la semana pasada con Rosalís Calderón, una entrevista especial. Ella es la cabeza de Docente Emprende y nos habló de reconocimientos que hicieron a diferentes maestros de distintas áreas aquí en República Dominicana, lo cual aplaudimos. Es una iniciativa que queremos, siempre tratamos de contar con ella aquí en el programa para que sea algo que se replique en la sociedad dominicana. El valor de un reconocimiento está psicológicamente comprobado y los maestros mucho que daban de qué hablar. El cuerpo docente de nuestro país está ahora, a través de esa plataforma pude darme cuenta que está muy bien encaminado. Muchos jóvenes, muchas especialidades importantes están trabajando aquí, van al extranjero, hacen su especialidad y regresan. Mucha atención a los cuidados especiales, niños con capacidades especiales se están trabajando actualmente. Entonces me gustaría, y tomé la decisión, lo hablé con ella, de poder repetir ese segmento el día de hoy. Así que nada, vamos a dejar que corra el contenido y Francisco, te vemos ahora en la nota financiera. Exacto. Gracias a ti.